200 o 300 millones de dólares en toda la interoceánica. ¿Usted entonces no está de acuerdo con que hayan dicho que cuando se elaboró el estudio de factibilidad era previsible que el proyecto iba a costar más? Bueno, ya le he comentado de que la finalidad de un estudio de factibilidad es determinar la viabilidad o no del proyecto. El monto de inversión, el monto de inversión definido en la factibilidad, sería muy ilusorio pensar que ese es el monto final, ¿no? Y ya le he comentado de que construir, otorgar buenas PRO en función de estudios a ese nivel puede significar pues resultados que pueden llegar hasta el 200%, hasta el 100% más, ¿no? ¿Y cuál es la razón por la que a la fecha este proyecto tiene un incremento de más del 200% de lo inicialmente presupuestado de acuerdo a su experiencia? Bueno, lo que le comenté, ¿no? De que, se convoca la concesión en base a un estudio de factibilidad que tiene unos términos de referencias diferentes, por supuesto, de lo que es un estudio definitivo. Con un estudio definitivo se tiene un mayor conocimiento de todos los aspectos de topografía, geología, suelos, etcétera. Entonces, y se llega a planos definitivos de construcción que arrojan resultados mucho más próximos de la inversión real. Eso por un lado. Por otro lado, luego, con respecto al estudio de factibilidad, el diseño va variando al atender lo que se hizo no solo en el tramo 2 que nosotros supervisamos, sino lo que se hizo en los otros tramos, al atender algunos pedidos de obras adicionales como vías de evitamiento en algunos pueblos, mayores puentes, mayores obras de defensa ribereña, etcétera, ¿no? Considerando que un aspecto tomado en cuenta para la adjudicación de los servicios de supervisión ya de los tramos 2, 3 y 4 fue el conocimiento de los estudios y proyectos existentes de la carretera interoceánica y el conocimiento de la zona del proyecto. Le consulto. El hecho de que su representada haya participado en la elaboración del estudio de factibilidad, ¿le otorgó ventaja respecto de otros postores en este concurso? No, porque si no hubiéramos obtenido la buena PRO de los otros tramos, ¿no? Solo tuvimos de uno. Y el conocimiento es un requisito que se ponía, ahora ya no se pone en la mayoría de los concursos, y eso obligaba a todos los postores a hacer un recorrido de la carretera, ¿no? Usted obtuvo la buena PRO del tramo 2 como Alfa Cónsul, ¿verdad? ¿Y del tramo 4? No, como Alfa Cónsul, Sercónsul y la GESA, un consorcio. Del tramo 4 no, del tramo 4 ese es un error en la carta de invitación que no lo comenté. Del tramo 4 obtuvo otro consorcio, es el consorcio HOB con la empresa CPS. Ellos han sido los supervisores del tramo, siguen siendo porque creo que todavía están ahí trabajando, nosotros no. Y del tramo 3 fue otra empresa. ¿Qué participación ha tenido usted en el tramo 4 como persona natural o como profesional o como alguna de sus empresas? No, en el tramo 4, a ver, Ocitran, después de que se construyó los tramos 2, 3 y 4, después de que han sido construidos, Ocitran, para algunas obras muy pequeñas, por ejemplo, ahora acaba de convocar un concurso para unas obras complementarias, creo que son en los tramos 3 y 4, acaba de convocar un concurso para una supervisión. Igualmente, para el tramo 4... ¿Usted ha participado del tramo 4 de alguna forma? Sí, en un tramo muy pequeñito. Pero ha participado igual en el tramo 4. Sí, pero el supervisor principal
fue el consorcio HOV-CPS. Nosotros hemos tomado... ¿Qué relación tiene usted con ese consorcio? Ninguna, ellos son... ninguna, sí. ¿Alguna vez algún funcionario público o representante de los concesionarios responsables de la ejecución de los tramos 2, 3 y 4 del proyecto Interoceánica le pidieron que sus informes de supervisión sean dirigidos en algún sentido? El tramo 2, en todo caso. No. ¿Funcionario de ¿Nunca? quién me dice usted? ¿Podría repetir, por favor? Sí. Algún funcionario público, cualquiera Sí. fuese, obviamente relacionado con, o algún representante de los concesionarios responsables de la ejecución del Sí. tramo 2 o del 4 en el espacio pequeño que Sí. usted participó, ¿le han pedido que sus informes de supervisión sean dirigidos en algún sentido? No, en absoluto, sí. El informe de auditoría 533-2016 de la Contraloría General de la República, resultante de la acción de control efectuada al MTC y Ocitran, interpuso denuncia penal a 23 funcionarios públicos cuyo actuar habría ocasionado un perjuicio económico de $180.363.426 soles dólares al Estado peruano solo en el tramo 2 del proyecto. Su representada, Alfa Cónsul, participó como supervisor. Díganos, ¿usted percibió la complicidad entre los funcionarios del MTC y Ocitran para beneficiar a los representantes de los consorcios que ejecutaron este proyecto? En absoluto, sí. Usted, que conoció el proyecto Interoceánica, desde su diseño, en el estudio de factibilidad y posteriormente durante su supervisión, ¿a qué cree que se deben los incrementos de inversión en este proyecto fundamentalmente? Si pudiera señalar dos componentes. Las mayores obras. ¿Cambió mucho el proyecto? El proyecto no cambió, porque el proyecto, la concepción del proyecto fue mantener el trazo original, Entre el estudio de factibilidad y la obra. Sí, no cambió mayormente en cuanto a la concepción. Lo que se le agregaron fueron más obras. En su rol supervisor, las empresas supervisoras que usted representaba debía realizar el control económico, la revisión de las modificaciones de obra, el control y ajuste del PAO, entre otros. ¿Cómo explica usted que el presupuesto del tramo 2 de la Interoceánica pasó de 263 millones a 847 millones? A ver. Yo tengo cifras que difieren. La concesión que yo tengo, los valores... El tramo 2. Tramo 2. El tramo 2 lo he extraído del informe final que nosotros presentamos. Acá quisiera hacerle un comentario, si me permite, y es que esta supervisión duró 5 años, 50 meses. 50 meses nosotros tuvimos un equipo como de 120 personas en el campo, haciendo toda la labor de supervisión, más de 40 ingenieros. Yo he sido representante legal, obviamente yo no estaba en el campo haciendo el trabajo del día a día, pero conozco, por supuesto, algunos detalles, ¿no? Lo que tengo acá frente a mí es una hoja de las inversiones que figuran en nuestro informe final. Final. Yo tengo que, para la primera y segunda etapa, la inversión fue 257.012.154. Esto se lo voy a dejar, ¿no? Luego, para el periodo transitorio, porque hubo un periodo transitorio que le llamaron y un periodo final.
¿no? Fueron 84.945.069. Para el periodo final, 313.640.334. Luego tengo que hubo una obra adicional que se llamó Marcapata, que figuró aparte en la liquidación que nosotros hicimos del concesionario, figuró aparte por la importancia de esta obra, cuyo valor fue de 18.926.753. Y finalmente, por transitabilidad, que era otra obligación del concesionario, se le reconoció 14.419.000 y por mantenimiento de emergencia 154.175 dólares. Total 689 millones, 097.987. Sí, son los montos de ejecución que habría que sumar finalmente. Sí, eso es lo que usted está señalando. Sí. Pero nosotros tenemos acá de cómo se incrementó desde el monto que se presupuestó hasta cuánto costó en el momento que se le entregó a Odebrecht la concesión. Y las cifras que nosotros tenemos es que pasó el tramo 2 de 263.061.649 dólares sí. a 847.688.640.77 dólares. ¿Cómo explicamos este incremento? Bueno, la cifra Tramo 2. La cifra de 847 no la tengo registrada. Es lo reportado por el MEF al año pasado, al 2017. Lo que pasa, el informe final y la liquidación final, que se la puedo hacer llegar, bueno, se la hemos hecho llegar con todos esos 2 millones de páginas que le hemos entregado, pero esta es la cifra cuando culminaron las obras. Esta es la cifra, le repito, que ha reportado el MEF al 2017. Lo que pasa es que luego de que culminaron las obras, entiendo que la concesión sigue. Nosotros, por supuesto... Por eso le hago la pregunta. Claro. Al 2017, el Sí. tramo 2 ha pasado de 263.061.649 dólares a 847.188.640.77 dólares, según cifras del MEF al 2017. Nosotros salimos nuestro contrato terminó en el año 2010. Nosotros el año 2010 terminamos y presentamos el informe final de la obra y da esta cifra. De ahí para adelante no conozco. ¿Por qué aumentó? Le digo, acá tenemos que por medio de las adendas le reconocieron al concesionario lo que le llamaron periodo transitorio, 84 millones, periodo final, 313 millones, hubo una obra de Marcapata, 18 millones, le reconocieron por transitabilidad 14 millones de dólares y mantenimiento de emergencia 154.000. Este incremento, señor Peñaranda, en las cifras Sí. que usted señala al 2010, ¿estaban justificadas económicamente? Usted debía realizar el control económico como supervisor. Hicimos el control de las valorizaciones, significa... ¿Está explicado, justificado? Completamente en todas las valorizaciones que les hemos pasado. Aun cuando ha señalado anteriormente de que el proyecto no cambió mucho desde cómo usted lo concibió en el estudio de factibilidad. Bueno, el proyecto... Estoy tomando sus palabras. Claro, el proyecto sigue siendo el mismo en el sentido de la ruta, ¿no es cierto? Por supuesto que cambió y tal vez un poco exagerado, puse el ejemplo de que nosotros proyectamos en el estudio de factibilidad un número de obras, de puentes puse el ejemplo, y se hicieron el doble, ¿no? Entonces, por supuesto que cambió. O sea, si se hubiera construido lo que nosotros proyectamos en el estudio de factibilidad, obviamente no hubieran tantas obras de arte que usted puede al recorrer encontrar. Nosotros en el documento que le voy a dejar está especificado alcantarillas, tantas alcantarillas, pontones, tantos pontones, puentes, tantos puentes, y así todo detallado, ¿no? Y está en el estudio, en los planos.
hay 3.000 planos y ahí se puede ubicar. Si usted lo compara con lo que finalmente se construyó, que fue producto del diseño definitivo que hizo el concesionario y producto de las adendas que Claro. obtuvieron con el concedente, obviamente cambió enormemente. Sí, Sí. pues, congresista Gino Costa, antes de darle la palabra, yo quisiera apelar, antes de que se pase a otro tema, insistir en el tema de este proceso que se ha interpuesto penalmente contra funcionarios públicos por supuestamente haber ocasionado un perjuicio de 180 millones al Estado peruano, 180 millones de dólares en el tramo 2 entre el MTC y Ocitran. Usted dice que no ha percibido complicidad entre ellos. Yo le pediría que haga un esfuerzo de memoria porque de las declaraciones de Jorge Barata sabemos que existió un acuerdo ilícito en la ejecución de la carretera interoceánica con el entonces presidente Alejandro Toledo. Pero el presidente Alejandro Toledo no tenía facultades en ninguna etapa. Él no estaba en la carretera, él no estaba supervisando, él no estaba como Ocitran ejerciendo atribuciones alguna. Él necesitaba operadores para poder generar las ganancias ilícitas que luego se transformen en las coimas que él recibía o en la facilitación que había para Odebrecht. ¿No recuerda haber percibido nada irregular entre Ocitran y el MTC? Señora Presidenta, mire, yo le comento cómo es el proceso de una supervisión. O sea, las aprobaciones de los expedientes y las aprobaciones de las adendas, obviamente las hace la entidad que es el concedente, pero una vez aprobados los proyectos, los estudios definitivos, las adendas, una vez aprobado, la labor de la supervisión en campo, ya le mencioné, tuvimos en varios campamentos como 120 personas, más de 40 ingenieros viviendo los casi 5 años, y también Ocitran tenía una oficina junto a la nuestra permanentemente durante los 50 meses. La labor de la supervisión es supervisar la calidad técnica de todo lo que se ejecuta, que todo lo que se ejecute sea de acuerdo a los planos, los expedientes técnicos definitivos aprobados por la entidad, en este caso el concedente. ¿No percibió usted nada? Nadie de esas personas que dormían, vivían ahí, tampoco le comentó que hubiera algo, que hubiera percibido algo. Señora Presidenta, yo en los 5 años que duró la construcción, haber estado en la obra, porque no es mi labor, yo era el representante, haber estado 4 veces, en 4 oportunidades. Pero las personas que han trabajado por el consorcio, más de 40 ingenieros, son gente de muchísima experiencia. Ahora mismo, antes de venir, porque yo conversé con uno de los ingenieros que ha vivido ahí, yo le hice unas preguntas porque quería que me aclarase algunas cosas. Gente con mucha experiencia, gente dedicada exclusivamente a este tema de carreteras y que conoce su oficio, su trabajo, ¿no? Nunca he recibido una información de algo inusual entre los funcionarios del Ministerio y de Ocitran en la carretera. Congresista Costa. Gracias, Presidenta. Buenas tardes. Saludar al ingeniero Peñaranda. Me parece que este es un asunto, y por eso interrumpo a la Presidenta, porque este es un asunto central en las investigaciones que hace esta comisión y está referido a cómo en el caso de la Interoceánica Sur los montos presupuestados inicialmente se multiplican significativamente, ¿no? Sí. Si asumimos las cifras que ustedes han traído y dejamos de lado las cifras de la Presidenta, que me parece, por lo que usted dice, incluirían no solo costo de la obra, sino pagos por la gestión y la administración de la misma carretera. ¿Eso es exacto? A ver,
las cifras que... No, digo, Sí. solo para establecer cuál es la diferencia entre la información que usted, los números que usted trae. Sí. Usted dice que comenzamos en 257 y terminamos en 689. Correcto. La presidenta dice que comenzamos en 263 y terminamos en 847. Asumamos que la información Correcto. exacta es la que usted trae en la medida en que es información que está referida al costo de la obra. Parece que la cifra que tiene la presidenta incluye otros pagos que hace el Estado posterior a la finalización de la obra que tienen que ver con los pagos por la gestión mantenimiento y otros. mantenimiento. Así es. Claro. La cifra que tiene el señor Peñaranda es solamente construcción. Correcto. Sí. Entonces quedémonos con la cifra de usted. Eso significa que entre lo presupuestado inicialmente y lo que cuesta la obra al final, estamos hablando de un incremento de 170%. O 270%, como quiere usted medirlo. O sea, casi el doble de lo inicialmente presupuestado. Sí. Se pensó que iba a costar 1 Sí. y terminó costando casi 3. Entonces, la presidenta le ha preguntado a qué se debe el incremento, porque me imagino que las cifras son parecidas para los otros tramos también. Sí. Entonces, usted ha respondido que el incremento se debió a que se llevaron a cabo más obras de las inicialmente pensadas. Pero ¿cómo puede ser que, digamos, el diseño, el plan de la obra fuera tan inexacto en relación con lo que fue la obra al final? Que esto implicara, ¿no es cierto?, un incremento en los costos de la obra de casi 3 veces. Sí. A ver, con mucho gusto. Primero, efectivamente, la diferencia entre la cifra final que yo tengo, que es de 689, que le he sacado de nuestro informe final de liquidación del concesionario, cuando terminó la construcción, difiere de la que tiene la presidenta, porque incluye los gastos de mantenimiento anual que el Estado peruano sigue pagando al concesionario y va a seguir pagando hasta que dure la concesión, que son 25 años. ¿Por qué se incrementa tanto? Efectivamente se incrementa más de 2 veces, igual en el tramo 3 y en el tramo 4. Casi 3 veces en realidad, no más de 2 veces. Sí, ¿no? Bueno, Sí, 2.2, 2.3, ¿no? no, es... Bueno, sí, pero es importante, ¿no? Más de 2 veces. ¿Por qué? A ver, primero, ejecutar una obra, o sea, si la comparamos con el presupuesto que nosotros hicimos cuando hicimos el estudio de factibilidad, un estudio de factibilidad, me preguntaba la presidenta, ¿cuánto se acerca al valor final? Entonces se acerca poco, porque es un estudio de factibilidad y yo le he prometido alcanzar la información internacional de cuánto varían las concesiones de carreteras cuando se concesionan en base a una factibilidad. Y le he dado mi opinión de que con estas experiencias es preferible concesionar obras públicas, carreteras, no con factibilidad, sino con estudios definitivos, porque el argumento que se esgrimía para concesionar con factibilidad era que se iba a ganar tiempo, como se dice que se estaría ganando tiempo con la línea 2 del metro, que también se concesionó con estudio de factibilidad. Pero en realidad, como estamos viendo, no se ha ganado tiempo en la línea 2, por ejemplo, por las interferencias, las expropiaciones que no se han hecho, etc. Entonces, a la luz de las experiencias que el país está viviendo, creo que una gran enseñanza es que la obra, las concesiones debieran de hacerse en base a estudios definitivos, donde el Estado tendría control de los verdaderos costos, un mejor control, y definiría con tiempo qué es lo que va a hacer. Y bueno, pues no estoy respondiendo a su pregunta, ¿no? Pero sí quería hacer este comentario, porque, y además agregar que mucho se promociona las APPs, pero también otra gran enseñanza es que, en mi entender, debiera de priorizarse la obra pública. La obra pública, donde también hay adicionales, pero del orden del 15, 20, 25%, no más. La obra pública... Porque la obra pública se hace con estudios definitivos. Se hace con estudios definitivos. Entonces, y hay adicionales, porque es muy difícil acercarse al valor final, pero un estudio definitivo
se acerca más, y las adicionales son 20, 25, 30%. Permítame terminar Sí. con la interrupción que he hecho a la presidenta para dejarla que continúe. ¿Por qué es que en la Interoceánica Sur, mejor dicho, por qué es que la Interoceánica Sur es el proyecto en el cual la diferencia entre el costo inicial y el costo final es tan grande? Porque, digamos, no es el único de los proyectos bajo estudio de la Comisión donde se ha exonerado del SNIP y por tanto los proyectos no tienen estudio definitivo de ingeniería. En todos ellos ha habido, por supuesto, sobrecostos, si ese es el nombre exacto y técnico, pero en ninguno los sobrecostos han sido tan grandes como en este proyecto. Usted que hizo el estudio de factibilidad y que supervisó la obra, ¿a qué atribuye esa diferencia tan grande entre uno y otro? Incluso algunos de los invitados de la comisión han dicho que hacer una obra sin estudios definitivos no es tan malo, que en muchos casos se hacen las obras y digamos, los sobrecostos serán razonables, 10, 15 o 20%. Algunos de los invitados a esta comisión lo han dicho, no digo que sea así. Y entonces, si fuera el caso, uno dice, bueno, el riesgo no es tan grande, si va a costar 15 o 20, lo mismo cuesta con estudios definitivos de ingeniería también. Pero cuando uno tiene 170%, entonces hay algo que definitivamente está mal. ¿Por qué ese es el caso, especialmente en Interoceánica Sur y no de todos los otros proyectos? Sí, a ver, el tema está en que los mayores costos son definitivamente por mayores obras. No es que los precios unitarios hayan variado. O sea, el concesionario ofertó, por decir, 1.000 soles tal partida, o $1.000 el metro cúbico de concreto. Eso se mantuvo durante toda la ejecución de la obra. No variaron los precios unitarios. Lo que ocurrió es que hubo muchísima más obra, el doble de obra, más cantidad de obra. La carretera siempre tuvo, en el caso del tramo 2, la carretera en el estudio se hablaba de 300 kilómetros, no creció porque no varió. El tramo 2 era desde Urcos a Puente Inambari, eso quedó fijo, o sea, la carretera no se alargó. Lo que se hizo fueron más obras, más puentes, más cunetas, más obras de defensa de los ríos. Al cruzar un pueblo, en el estudio nosotros pasábamos por el medio del pueblo, se hicieron variantes, o sea, se hicieron vías de evitamiento, se hizo mucho más obra. Eso es lo que ocurrió. Pero se hizo mucho más obra bajo la modalidad de obra pública, porque el concesionario financió lo que le llaman el CAO, eso lo financió. Y se lo está pagando el Estado, se lo pagaba de acuerdo con el contrato. Pero luego, mediante las adendas, lo que ocurrió es que se fueron aprobando más, que se ejecutaron ya no como dentro de una concesión, pero se ejecutaron como una obra pública. O sea, sí, el concesionario le ejecutaba y mensualmente se le pagaba, ¿no? Pero también a costos... También han pasado, de concesión. Señor Peñaranda, y es pertinente acá, le voy a mencionar, el señor Fernández Abarca, representante de la empresa Voladura y Chancado de Rocas Chancani SRL, empresa que prestó servicios en la ejecución del tramo 4 de la Interoceánica a cargo de Intersur Concesiones, denunció que dicho concesionario habría adecuado diversos documentos a fin de elevar la altitud del cerro denominado el Dedo de Dios en 54 metros, lo que les habría permitido un reconocimiento de más de 1.000 millones de soles en trabajos de remoción de roca que nunca realizaron porque nunca existió. Entonces, no necesariamente estos incrementos se han debido a más obras, más cunetas, más puentes, más defensas ribereñas o que de pronto hicieron una variante. También hemos tenido incrementos de presupuesto, en este caso 1.000 millones de soles en una remoción de roca que nunca existió porque el cerro que se voló nunca existió.
Entonces, le pregunto, como parte de sus labores de supervisión, ¿ustedes participaban en la medición de la altitud de los cerros? A ver, ese caso que usted menciona, lo he escuchado por la televisión.